Gracias por seguir ahí en sintonía con nosotros en Argumentos y hacernos llegar sus comentarios a nuestras cuentas en redes sociales. Seguimos conversando con el diputado Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional de COPEI. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando, bueno, sobre las distintas visiones que ha presentado la oposición y además lo inconstantes que han sido algunos actores políticos en sus discursos sobre no participar, participar. Ahora hablan de unas primarias sin el Consejo Nacional Electoral, pero es que acaso no se van a medir en el 2024 con un Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la posición de COPEI al respecto? Mira, primer punto, yo creo que una de las cosas importantes, los que deciden retomar la ruta constitucional y electoral, primeramente, ir no solo a los estados y a los municipios a convencer a la gente que vote por ellos, sino primero pedirles perdón, ¿no? Pedirles perdón por la ruta equivocada que tomaron en un momento determinado. Se perdieron espacios importantes de accionar político que además que permitían ayudar en la solución de los problemas de los venezolanos. Y además de pedir ese perdón, rectificar, respetar y reconocer. Creo que son 3 R fundamentales que se deben aplicar para que empecemos a avanzar en lo que realmente queremos. La realización de una elección primaria sin el Consejo Nacional Electoral, desde COPEI, lo vemos como algo totalmente pues, fuera de lugar por muchas razones. La primera, creo que la realización de una elección primaria con el Consejo Nacional Electoral, que ya tenemos además antecedentes, ya se hizo de hecho en el año 2012, se pudo realizar donde, bueno, Enrique Capriles pues pudo vencer en esa oportunidad a Pablo Pérez y no hubo ningún tipo de inconveniente. Fue una elección además mucho más compleja, porque además ahí hubo elecciones también regionales para gobernadores y para alcaldes dentro de esas elecciones primarias. Permitió entonces también recuperar confianza, motivar la elección, porque además algunos piensan que el CNE no es el que motiva realmente al venezolano a saber, sino los liderazgos. Yo, bueno, son las opiniones de cada quien, yo las respeto, pero sin duda cuando se pierde la motivación a la participación es también porque hay líderes que de alguna manera han tratado de sembrar tesis que realmente no son las correctas. Ejemplo, año 2005. ¿Por qué se fue la abstención en ese momento particular cuando se perdió el poder legislativo al 100%? No se participó. Porque el año anterior se había hecho el referéndum revocatorio y un sector de la Coordinadora Democrática en ese momento denunciaba fraude dentro de lo que fueron los resultados electorales. Y ahí se pidió, ¿dónde están las pruebas? Nunca aparecieron las pruebas. Pero a los meses, uno de los líderes de la Coordinadora Democrática, en este caso particularmente Henry Ramos Alud, inscribían candidatos a la gobernación para participar en el año siguiente. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la importancia realmente y la seriedad con lo que queremos tomar y representar esto? Ya que no fue un camino la abstención, perfecto, dejemos eso hacia atrás, guardemos el facturero, quitemos el retrovisor, lo vamos a meter en la parte de atrás de la maleta. ¿Cómo avanzamos? Empecemos por respetar y reconocer a los que de alguna manera siempre dijimos que el camino correcto era la participación. Estuvimos en diciembre del 2017 en las elecciones de alcalde, las elecciones presidenciales. Hoy, por cierto, hay que Pero han destacar. continuado los descalificativos a ese grupo que representa la Alianza Democrática que participó en los antiguos procesos electorales y de hecho a partir de esos momentos pues también empezaron a recibir calificativos y que estaban pues haciéndole juego al gobierno. Mira, es lamentable esos calificativos. Hoy nosotros podemos salir con la frente en alto, dando la cara y diciéndole al país, primero, que no nos equivocamos. Segundo, que formamos parte, en este caso No están haciéndole el particularmente, juego al gobierno. no estamos haciendo juego de gobierno porque fíjate, nosotros formamos parte de una mesa de diálogo nacional que logramos propiciar en el año 2019, pero antes de eso participamos en la elección presidencial cuando muchos salieron en el 2017 en protestas a reclamar el adelanto de elecciones presidenciales. Se adelantaron en el 2018, la verdad es que no participaron no porque las adelantaron, no participaron porque no había acuerdo en tener un candidato para ese momento, un candidato unitario, pero luego de eso nosotros logramos propiciar el desarrollo de una mesa de diálogo nacional, lo que hoy nos encontramos en la mesa de diálogo nacional, unos que le pusieron un calificativo de la mesita. Bueno, esta mesa logró que se pudiera reinstitucionalizar el accionar dentro de nuestro país. Allí se pudo escoger un nuevo Consejo Nacional Electoral, se motivó a la participación del 2020 que constitucionalmente correspondía realizarse, se eligió esta Asamblea Nacional que muchos de ellos llamaron que era ilegítima por cómo se procedía a la escogencia de estos diputados, que hoy estamos en la Asamblea Nacional, que votamos por unanimidad al Poder Electoral y al Poder Judicial, y hoy tienen cuotas representativas dentro de estos Y que esquemas. incluso son temas que siguen en los diálogos de México, que se repitan unas elecciones legislativas justas, transparentes, con condiciones. Vamos a revisar, diputado, el portal de Noticias F, vamos a ver la prensa internacional, a ver cómo se refieren al tema de las primarias de la oposición. Y en esta oportunidad
refieren a la opinión de Nickmer Evans. Titulan de esta forma: exchavistas pide a la oposición venezolana cronograma para las elecciones primarias. Nickmer Evans, propuesto por el Movimiento Democracia e Inclusión como candidato a las elecciones presidenciales de Venezuela en el 2024, pidió a la plataforma unitaria este jueves que presente un cronograma para las elecciones primarias. Decía que está muy bien que se dé un año para el desarrollo de las primarias, pero que se necesita avanzar en un cronograma certero, un cronograma electoral que permita que ese espíritu inclusivo inicial sea verdadero y se concrete. Evans celebró que las personas que quieran un cambio podrán medirse en las primarias previstas para el 2023, que está convocando la plataforma unitaria, que señaló que la contienda no será exclusiva para quienes sean postulados por los partidos que integran esa coalición, y aseguró que su organización, que no es parte de esa plataforma, va a participar en la contienda siempre y cuando existan condiciones para que esto suceda. Mira, yo respeto la posición de Nickmer y la organización que representa, pero más allá de pedir un cronograma electoral, yo primero pediría una norma. O sea, ¿quién lo va a regular? Si yo voy a salir a pedir un cronograma es porque ya inmediatamente estoy reconociendo de que voy a permitir que el proceso lo rijan a como ellos prefieran y deseen. Y antes de eso hay que conocer primeramente las reglas del juego para poder participar. Efectivamente nosotros, repito, no cerramos a la posibilidad de que podamos entendernos. Creo que las cuentas claras conservan amistades. Jugar transparente no es algo de otro mundo. Yo no sé por qué tanto recelo y tanta escondedera de un reglamento que debe ser público, debe ser notorio y de manejo de todas las organizaciones políticas, pero sobre todo del pueblo venezolano. El pueblo venezolano también merece saber cuál va a ser ese mecanismo que va a permitir a la escogencia de un candidato particularmente que represente a ese sector o a toda la oposición. Eso es una de las cosas que hay que evaluar. La plataforma hoy se presenta representando a un sector de la oposición, no a toda la oposición en general. Tienes otros sectores, yo no los voy a mencionar porque no es mi responsabilidad, pero ha sido público, notorio y comunicacional que tienes otros sectores de oposición que también reclaman la inclusión de todos los sectores y de todos los factores. Lo que te decía hace un rato, la coalición de la plataforma y de la Alianza Democrática no tienen en su totalidad el dominio de la oposición. Hay otros sectores que son independientes, hay otros sectores que han hecho coaliciones que deben ser respetados y tomados en cuenta para que podamos entre todos sumar y construir realmente esa opción. Diputado, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Argumentos y gracias a ustedes también por hacernos llegar, como siempre, sus preguntas y sus comentarios y hacer parte importante de este espacio donde buscamos escuchar diferentes aristas y tratar de conseguir puntos de encuentro. Nos vamos, nos despedimos como siempre, recordarle nuestras cuentas en las redes sociales y será hasta una nueva edición de Argumentos.